Buenos días, vamos a dar inicio a la sesión de aprendizaje de razonamiento verbal. Tenemos para el tema de hoy día correspondiente al ejercicio de coherencia textual. ¿Qué viene a ser coherencia textual? De que debe de haber un orden sistemático, ordenado de las ideas en función a un tema. Entonces, coherencia. Hay dos temas en razonamiento verbal que corresponden a coherencia y cohesión. Coherencia es el orden de las oraciones o las frases en función a la idea. En cambio, cohesión es el manejo de las normas gramaticales, el conocimiento de la gramática. Y coherencia es el orden ordenado de las frases, oraciones o palabras en función a un tema. Entonces, en el primer tema tenemos en el ejercicio: lea los enunciados y elija la alternativa que establece la secuencia correcta de las oraciones según el título. El título o tema, en este caso, por ejemplo, Darwin. Darwin es un científico, autor de esta famosa obra, El origen de las especies. Entonces, en esta obra, básicamente, hablas todo lo que es referente a las mutaciones y a la evolución que tuvieron diferentes especies. Entonces, sobre Darwin, los temas en las proposiciones 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, en ese enfoque, el primer paso es dar la lectura bastante atenta a cada una de las proposiciones, luego ordenarlas y escoger en qué alternativa exactamente es la que tiene el orden respectivo en función a la coherencia. Entonces, empezamos con la lectura. La selección natural en la proposición 1. La selección natural significa que solo sobrevivían los individuos mejor dotados de cada especie. En B, Darwin denominó a este fenómeno selección natural. Según Darwin, los individuos más débiles sucumbían. Darwin sostuvo igualmente que la naturaleza se encargaba de paliar las altas tasas de reproducción. Darwin afirmó la existencia de modificaciones de carácter hereditario en cada especie. Entonces, acá hay dos términos. La palabra sucumbían del verbo sucumbir, sinónimo de morir. Bien, o la otra palabra para ganar un significado, paliar. Paliar es una especie de limosna, una especie de dar una ayuda momentánea que no soluciona el problema. Es igual, cuando uno le da una moneda a un mendigo, solo estás paliando, pero no le estás solucionando su problema de hambre diario, solamente por ese momento. Ya tenemos dos palabras. En cada ejercicio de razonamiento verbal, lo importante es manejar las palabras, ¿sí? Y hay que valorar el valor del tiempo, valorar eso, ¿no? Entonces, puesto que van a tener tiempo para repasar o para revisar otra bibliografía, otro material, pero importante en cada sesión cuánto debo de aprender y cuánto utilizo mi capacidad crítica, reflexiva y cognitiva. Lo cognitivo es referente a lo que es el ámbito de aprender, registrar las ideas, los conceptos en el cerebro, cuánto captan las neuronas. Entonces, desde ese punto de vista, en el ejercicio 1 tenemos el orden que debe ser manejado. Bien, entonces mencionamos, Darwin afirmó la existencia de modificaciones de carácter hereditario en cada especie. Darwin sostuvo igualmente que la naturaleza se encargaba de paliar las altas tasas de reproducción. Según Darwin, los individuos más débiles sucumbían. La selección natural significa que solo sobrevivían los individuos mejor dotados de cada especie. Darwin denominó a este fenómeno selección natural. Bien, entonces, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa que debo precisar? Alternativa E. Muy bien, Franco, ¿no? Muy bien, Sí, está profe. atento, Franco, felicitaciones. Entonces, en eso consiste la coherencia. Bien, pasemos a la siguiente. Lea los enunciados. Ya no voy a leer los enunciados de las preguntas, ya, porque es coherencia. Empiezo de frente por el tema, ¿no? El hígado, unido al aparato digestivo, es
Es una víscera muy importante en los procesos metabólicos. Es el órgano más grande del cuerpo. Las células hepáticas reciben sangre oxigenada del corazón. También actúa como centro de desintoxicación. La sangre se recoge posteriormente en una red capilar y regresa al corazón. Entonces, tenemos, dice, el hígado es el órgano más grande del cuerpo. Unido al aparato digestivo, es una víscera muy importante en los procesos metabólicos. También actúa como centro de desintoxicación. La sangre se recoge posteriormente en una red capilar y regresa al corazón. A ver, Sander, ¿cuál es la respuesta ahí, según ese orden que se ha leído? Sander está presente. Sander. Bien, hay que estar atentos. Entonces, la respuesta adecuada para el ejercicio 2 es la D. En ese orden debe estar estructuradas las proposiciones o los enunciados. Pasemos al 3. Los saurios. Bien. Entonces, algunos saurios también cazan animales pequeños. Los saurios son vertebrados pertenecientes a la familia de los reptiles. Los saurios poseen 5 dedos provistos de garras. La mayoría de los saurios son insectívoros. Los saurios se caracterizan por tener un cuerpo alargado y estrecho. Entonces, tenemos los saurios poseen 5 de los saurios son vertebrados, los saurios son vertebrados pertenecientes a la familia de los reptiles. Los saurios se caracterizan por tener un cuerpo alargado y estrecho. Algunos saurios también cazan animales pequeños. La mayoría de los saurios son insectívoros. Los saurios poseen 5 dedos provistos de garras. Bien. Entonces, ¿cuál es la respuesta ahí? Un voluntario. ¿Podría ser la A, profesor? Muy bien, muy bien. Es la A. ¿Nombre? Morán. Morán. Muy bien, Morán. Pasemos al siguiente tema, el sistema parlamentario. Ya, unos segundos, a ver, voy a verificar la asistencia, unos segundos hasta que pasen a dar lectura a los demás ejercicios. Voy a verificar la asistencia. Bien, retomemos el sistema parlamentario. El sistema parlamentario puede ser de dos tipos, dualista y monista. El término dualista significa dos. Es como, ejemplo, digo, vida y muerte, dualismo, ¿no? Y si yo digo, por ejemplo, blanco y negro, dualismo. Dualista es de dos y monista de uno. Como sistema de organización, este surgió en Inglaterra en el siglo XVII. En el sistema dualista, el poder ejecutivo se divide entre el jefe del Estado y el Parlamento. El Parlamento es un sistema de organización política. En el sistema monista, el jefe del Estado se limita a actuar como cabeza visible. Como cabeza visible. Bien. Entonces, el orden debe ser
El Parlamento es un sistema de organización política. Como sistema de organización, ¿Puede ser la C? como sistema de organización, este surgió en Inglaterra en el siglo. Ya se adelantó la respuesta. Muy bien, ya lo dijo, C. Muy bien, para ganar tiempo. Es la respuesta C. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Bien. Luego, los vientos. Los vientos. Ya. Empezamos en la lectura de los vientos. A ver, Fabricio, lea las alternativas. Fabricio. Está atento, Fabricio. Fabricio. Quispe. Bien. Los vientos son el aire en movimiento. Su formación se debe a que los rayos solares calientan más en unas regiones de la Tierra que en otras. Se produce en las capas bajas de la atmósfera. Profe, ¿esa era la B? Que exacto. Bien, la B. Muy bien. Muy bien, Franco. Ahora pasemos a comprensión lectora. Entonces, esos primeros 6 ejercicios o 5 corresponden a coherencia textual. Entonces, ahora sí pasemos para enfatizar eso, tratamiento de comprensión lectora. El ejercicio 1 la primera parte con la segunda siempre guarda una cohesión también, cohesión y coherencia. Bien, entonces, mencionamos, en los comienzos de la ciencia moderna, cuando no existían todavía artefactos mecánicos que pudiesen implementar los experimentos, entre otras razones, porque no habían problemas teóricos fundamentales. Se procedía a la verificación de las hipótesis mediante puros razonamientos, mediante lo que Ernst Mach ha llamado espléndidamente experimentos mentales y que Alexander Coy prefiere llamar experimentos imaginarios o imaginarios. La ley de la caída de los cuerpos, por ejemplo, contiene en la formulación de Galileo 2 aserciones distintas. La primera es que una fuerza constante determina no un movimiento uniforme, como pensaba Aristóteles, sino un movimiento uniforme acelerado. La segunda, que todos los cuerpos caen con misma velocidad, es decir, que la aceleración de la caída es una constante universal. Para probar esta segunda aserción había que llevar una experiencia de caída de los cuerpos en el vacío, una experiencia imposible en ausencia de bombas neumáticas, todavía no inventadas en la época. Galileo imagina entonces lo que sería tal fenómeno dentro de las consecuencias resultantes. No se apoya en una experiencia real, sino en una experiencia imaginaria, que le permite salvar un obstáculo insalvable de otra manera. Bien, entonces, en sus comienzos la ciencia moderna verificaba sus hipótesis mediante, bien, entonces la resolución de los problemas teóricos, la experimentación básica, los cálculos mnemotécnicos, el puro razonamiento, el uso de artefactos mecánicos. Bien, la respuesta a Quispe, ¿cuál es ahí? Pérez, Amasifuen. Bien, entonces, si en aquel entonces, como lo dice el texto, se carecía de instrumentos y que básicamente en lo que pensaban en las futuras generaciones a partir de Aristóteles, ¿no? Ya las investigaciones próximas, está claro de que en sus comienzos la ciencia moderna verificaba sus hipótesis mediante ¿qué?
mediante el puro razonamiento, porque no habían instrumentos. Y ahí lo dicen bien claro. Por ejemplo, no existía el instrumento, como dice Galileo, la bomba, o esos instrumentos, entonces estaba basado en base de razonamientos, o como le dicen, por ejemplo, experimentos imaginarios o experimentos mentales. Bien, entonces pasemos al ejercicio 2. A diferencia de Aristóteles, Galileo afirma que la fuerza constante es la causa del movimiento constante, de la velocidad uniformemente retardada, de la caída libre, de la uniformidad del movimiento lineal, del movimiento uniformemente acelerado. ¿Cuál es la respuesta? Es la E. Muy bien, acertado. Para probar la segunda aserción, el término aserción es respuesta en otros términos. Aserción significa dar respuesta. Para probar la segunda aserción de la caída de los cuerpos, Galileo realizó un experimento imaginario, experimentó la caída en el vacío, inventó la bomba neumática, invirtió el pensamiento aristotélico, inventó el cálculo matemático aplicado. Entonces, la respuesta ahí será, si Aristóteles dijo que era uniforme, ¿no? Esa velocidad, entonces, ¿cuál sería la respuesta en esta pregunta, en esta propuesta para probar la segunda aserción? La sé, profe. Inventó la bomba neumática, no inventó. Invirtió el pensamiento aristotélico. O sea, ya Galileo propuso distinto al enunciado que hizo Aristóteles. Entonces, también son muchos siglos de avance que se tuvo. Vamos a la siguiente. En los inicios de la ciencia moderna, la inexistencia de aparatos mecánicos para probar hipótesis científicas se debió a qué? La ciencia estaba limitada por las creencias, habían problemas teóricos básicos no resueltos, se carecían de instrumentos fundamentales, la época no permitía los instrumentos científicos, los científicos no necesitaban de la experiencia. Entonces, es importante leer y releer el enunciado que se precisa en la pregunta o en la afirmación. En los inicios de la ciencia moderna, la inexistencia, no habían instrumentos de aparatos mecánicos para probar hipótesis científicas se debió a que la ciencia estaba limitada por las creencias, habían problemas teóricos básicos no resueltos, se carecían de instrumentos fundamentales, la época no permitía los instrumentos científicos, los científicos no necesitaban de la experiencia. Entonces, en estas alternativas, la respuesta es, habían problemas teóricos básicos no resueltos. ¿Por qué? Porque no habían instrumentos. Acá lo dice, inexistencia de aparatos o instrumentos mecánicos. Entonces, la respuesta es B. Galileo recurre a la experiencia imaginaria, desde luego. ¿Por qué? No, así era la ciencia en su época. No tenía una teoría adecuada. Carecía de instrumentos experimentales. Tiene una poderosa imaginación. Quiere contradecir a Aristóteles. ¿Cuál es la respuesta ahí? La sé, profe. Muy bien, Franco. 2. Durante muchos años, a ver, un voluntario que lee el texto. Importante la participación. No es necesario que acierte la respuesta, pero el hecho de leer o tomar una respuesta no acertada a veces es que el alumno está participando en clase y eso es muy importante, ¿no? Entonces, a ver, un voluntario que lea el texto 2. El texto 2. Bien, voy a dar inicio. Durante muchos años, la presuntuosa conciencia de los hombres de Occidente y su desmesurada fe en los valores culturales que acompañaban su civilización llegó a creer que su música era la única manifestación sonora que merecía la consideración de avanzada, evolucionada y artística, relegando a la condición de bárbaras y primitivas las concepciones y realizaciones musicales de los pueblos y civilizaciones con las que
todo en el curso de su evolución expansiva, es decir, de sus etapas de conquista, colonización, influencia. Entonces acá utilizamos el término relegando en presente progresivo. En inglés se diría básicamente en el present progressive, ¿no? Entonces viene del verbo relegar. Relegar es separar, es marginar. Otra palabra que debemos ampliar ahí es desmesurada, ¿no? Desconsiderada. En otros términos, desconsiderada, fuera de enfoque, algo muy particular. Bien, en el segundo párrafo, el primer corolario. Un corolario es una especie de enunciado, ¿no? Casi enunciado próximo o adyacente a una hipótesis, ¿no? Es parte de la teoría, ¿bien? Entonces, el primer corolario de tal actitud fue el menosprecio que tuvo por las manifestaciones culturales y espirituales, la música entre ellas de los pueblos que pertenecían a su área racial y mental. La segunda consecuencia fue la progresiva imposición de los criterios occidentales a los países invadidos, que en muchos casos ahogó y desnaturalizó las esencias musicales vigentes en algunas latitudes culturales. Hoy, a raíz de los principios sentados por los historiadores de la cultura como Hauser, Sorokin y Toive, y por investigadores procedentes del campo de la etnografía como el Levi Strauss, se ha llegado a la aceptación de una diversidad cultural sin jerarquías entre las gentes que pueblan la tierra, y por ello Occidente, que hasta en un pretérito próximo, ahí debe haber una corrección, esta debe ser la palabra, una corrección ahí, en un pretérito próximo tuvo la pretensión de ser el eje de la cultura universal, ¿no? Ha abdicado, ahí otra corrección, en participio debe ir la H, ahí ha abdicado de tal postura para admitir que sus manifestaciones culturales, y entre ellas la música, no eran las únicas que merecían figurar en las historias del pensamiento y la cultura. Argumentando esta frase, miren, el conocimiento y la ciencia había avanzado en Occidente, ¿no? En Oriente también, ¿no? Entonces, básicamente, el hecho de haber avanzado en conocimientos no quita el mérito de que los pueblos originarios de distintos lugares, de distintos ámbitos de la tierra, no sean despreciadas sus conocimientos. Puesto, pongo un ejemplo. Eran tan importantes los conocimientos que habían logrado las culturas nativas en diferentes lugares del planeta. Muchos muy sustantivas, importantes, y otras de repente en proceso. Por ejemplo, estamos en comunicación, en gramática. Europa, Grecia y Roma habían avanzado. Grecia había manejado en gramática 4 categorías gramaticales. Roma avanzó 2 categorías gramaticales más. Entonces, hasta el siglo XIII y XIV se tenía manejo de 5 a 6 categorías gramaticales más. Con todo ese conocimiento no era suficiente. Y la cultura hindú, la India, con el sánscrito, en la lengua sánscrita, había avanzado mucho más, sin tener el conocimiento de Europa. Entonces, cuando descubren en el siglo X, a finales del siglo XIX y comienzos del XX, dieron importancia, los investigadores, los científicos dieron importancia a aprender el sánscrito para conocer su gramática. Uno de los primeros gramáticos de la India fue Panini. Panini había logrado en gramática la descomposición de una palabra en el campo de la morfología, que no había logrado Europa, ni Grecia, ni Roma, ni los conocimientos posteriores hasta en los 15 siglos. Entonces, de ahí argumento de que la cultura de los pueblos aborígenes es tan importante, de alguna manera, en algunos, no en todas, en algunas tan esencial. En este caso, por ejemplo, en gramática, le dio pues un cocacho a la cultura europea, en gramática, la cultura hindú, porque a ellos se le debe el estudio de los morfemas, el campo de la morfología, que no habían llegado a ese campo en Europa en los conocimientos gramaticales.
Ahora, retomando el tema del texto en cuanto al avance de los valores de la civilización, básicamente en el ámbito de la música o en el ámbito de la sonoridad, veamos. El párrafo refiere que actualmente la cultura occidental ha renunciado a la diversidad cultural, ha revalorado sus formas musicales pretéritas, ha aceptado la diversidad cultural, ha extendido el arte musical, ha difundido la historia del pensamiento. Entonces, la alternativa ahí es entonces, desde la argumentación que hice, ha aceptado la diversidad cultural. Entonces, no se podría menospreciar en ese avance. Argumento también ese texto. En los años 60 hasta el 70 se despreciaban los conocimientos de la medicina mediante las hierbas. Hoy en día, ¿cómo es eso? Se le respeta ese conocimiento ancestral. Y es por eso que la Universidad San Marcos ya tiene su facultad de medicina tropical. Entonces, anterior a esa fecha, anterior a la década del 70 del siglo pasado, se despreciaba. ¿Qué se decía? Las creencias de los indígenas, las creencias de los pueblos que no tienen cultura. No, todo es cultura. Entonces, hoy en día es un valor. Esa cultura de esos pueblos, la medicina mediante las hierbas, es algo valioso. Entonces, y se le ha cambiado la denominación como medicina tropical. ¿En base a qué? En base a la curación mediante hierbas. La cultura china, que es tan antigua, ¿qué utilizó? La cura de muchas enfermedades mediante hierbas. Y en el escenario peruano también es importante. Entonces, por eso, la respuesta aquí ha aceptado la diversidad cultural. La diversidad cultural implicado en todas las manifestaciones, lo que el hombre debe manejar es el respeto por las otras culturas porque son valiosas desde luego, dependiendo de qué tema y sobre qué asunto se refiere. En la siguiente, una de las principales razones de que la cultura de Occidente se autopercibiera como superior frente a las otras fue su experiencia mercantil, su valor artístico, su valor filosófico, Sería la B. su acción colonizadora. Entonces, básicamente, ¿cuál es la respuesta ahí? ¿Su valor artístico? Su acción artística, no. Su acción colonizadora, porque en los cambios, en los descubrimientos que se hace, por ejemplo, Europa, al llegar a América o a otros escenarios, o los países europeos cuando colonizan diferentes lugares del África como del Asia, entonces preconizaba más que todo la acción colonizadora. Y esa acción colonizadora, los nuevos inventos que llevaban, dio auge de que se menospreciara la cultura de los pueblos aborígenes. Entonces la respuesta es su acción colonizadora. No podría ser el artístico, el arte filosófico, porque ya lo filosófico es el conocimiento, es la madre ya de todos los conocimientos, ¿no? Ahora, en la siguiente, una de las consecuencias de la intervención de Occidente en otras culturas ha sido, ¿bien? En la comunicación igualitaria de sus naciones, la imposición de la igualdad de todas las culturas, ¿no? La degradación de los valores occidentales, la relegación de los valores no occidentales, la expansión intensiva de su música culta. Entonces, retomemos acá. Una de las consecuencias de la intervención de Occidente en otras culturas ha sido. ¿Cuál es la respuesta ahí? La expansión intensiva de su música culta. Muy bien. Porque un eje central de este texto es sobre eso de la música. Muy bien, Franco. La cultura occidental ha variado su autopercepción debido
fundamentalmente a la cultura occidental ha variado su autopercepción debido fundamentalmente a los estudios de historiadores y antropólogos, los estudios de musicólogos y folcloristas, los avances tecnológicos científicos, la investigación de genetistas y biólogos ingleses, los estudios en psicología y filosofía analítica. Bien, entonces, hoy en día no se piensa así, como argumenté hace un instante cuando dije, por ejemplo, se menospreciaba la cultura de otras culturas no insertas en Europa. Entonces, como en el caso de la India, ¿no? Que aportó algo valioso en el campo de la morfología. Y si el enunciado dice, la cultura occidental ha variado su autopercepción, o sea, su forma de pensar, su forma debido fundamental a qué? Los estudios de historiadores y antropólogos, los estudios de musicólogos y los avances tecnológicos científicos, las investigaciones de genetistas y biólogos ingleses, los estudios en psicología y filosofía. La respuesta ahí es los avances tecnológicos científicos. Cuando hablamos de tecnológicos científicos, están insertos historiadores, antropólogos, musicólogos, folcloristas, genetistas, biólogos, psicología y filosofía analítica. Todos esos conocimientos están englobados en los avances tecnológicos científicos. Pasemos al siguiente ejercicio. El sentido del párrafo nos lleva a inferir que, por ejemplo, la cultura andina es. Entonces, cuando hablo de inferencia, en inferencia, la inferencia debe ser motivo, ¿ya? Cuando en el texto está implícito eso, cuando tengo que relacionar. Entonces, la inferencia, hay varias clases de inferencia. Hay inferencia inductiva, deductiva, inferencia extrapolar. En este caso, este enunciado es una inferencia extrapolar. ¿Qué es una inferencia extrapolar? Explico. Cuando ya no habla en el texto sobre ese tema. Por ejemplo, acá dice, ¿no? Cultura andina. Entonces retomo el texto. ¿El texto está hablando de cultura andina? No está hablando de cultura andina. No, está hablando de la percepción que tiene el occidente sobre las culturas nativas. Claro que dentro de esas culturas nativas está la cultura andina, pero como no habla exactamente de la cultura andina, de los Andes, de Sudamérica, entonces aquí tengo que utilizar la inferencia o utilizar la inferencia extrapolar. ¿Qué significa la inferencia extrapolar? Que del texto del tema llegara más lejos. Entonces, dice, el sentido del párrafo nos lleva a inferir que, por ejemplo, la cultura andina es diversificada y única en Latinoamérica, valiosa y diferente a otras culturas, diferente y mejor que otras culturas, diferente e inferior a otras culturas, extraña y exótica para Europa. Entonces, ¿cuál es la alternativa acá? La B. Sería la B. La B, valiosa y diferente a otras culturas. Muy bien, valiosa y diferente a otras culturas. ¿Por qué valiosa? Ahora, tengo que argumentar acá, ya que nos acercamos al tema de argumentación. ¿Por qué es valiosa? Uno, argumento. ¿Por qué la cultura andina? Pero esa cultura andina, ¿dónde se centra? En la cultura inca. ¿Por qué es valiosa? La cultura inca ha sido la única cultura en el mundo que manejó su economía sin dinero. En cambio, todas las culturas, occidente, orientales, europeas, etcétera, todas manejaron dinero, moneda. En cambio, la cultura inca no manejó el dinero, porque su economía estaba centrada en la agricultura y en el trueque y en las otras manifestaciones de la INI y la minga. En eso redundaba, era la única, por eso el oro lo llevaron para casos ornamentales. En cambio, las otras culturas, el dinero, el oro, lo llevaron para fines económicos, básicamente. La cultura inca solamente utilizó el oro para asuntos de ornamento, de arreglo, de adorno, bueno, al dios sol y otras, ¿no? Entonces, esa es la respuesta que justifica la alternativa B. Pasemos a la 3. El historiador no parte de los hechos,
sino de los materiales históricos, de las fuentes, en el más amplio sentido del término, con cuya ayuda construye lo que denominamos los hechos históricos. Los construye en la medida en que selecciona los materiales disponibles en función de un determinado criterio de valor y en la medida en que los articula, confiriéndoles la forma de acontecimientos históricos. Así, a pesar de las experiencias y de las convicciones difundidas, los hechos no son un punto de partida, sino un punto culminante, un resultado. Por consiguiente, nada hay de sorprendente en que los mismos materiales semejantes en estos a una materia prima o una sustancia bruta sirvan para construcciones diferentes, y aquí es donde intervienen toda la gama de las manifestaciones del factor subjetivo, desde el factor afectivo del sujeto sobre la sociedad hasta las más diversas determinaciones sociales. La cosa se complica más cuando se considera que el estudio y el conocimiento histórico solo pueden tener por objeto no los hechos particulares captados por separado, sino los procesos históricos captados en su totalidad, lo que denominamos un hecho en el sentido de acontecimientos históricos concretos. Es el producto de una abstracción especulativa, un fragmento de la realidad histórica, es aislado, desligado de sus múltiples correlaciones y interdependencias en el proceso histórico. En realidad, el conocimiento histórico siempre tiene por objeto un proceso histórico en su totalidad, aunque aceptamos este hecho a través del estudio de los fragmentos de esa totalidad. Entonces, para hacer más viable las respuestas, miren, cada época o cada estadio o una era, una época básicamente, está en función a los avances que se ha hecho. Por ejemplo, cuando se habla de historiador, en los años 70, en caso de los temas históricos en el Perú, en los casos de los temas históricos del Perú, ¿no? Los temas se centraban en el estudio de la cerámica, cuando se habla de historia del Perú. Pero en los años 90 eso había cambiado. Ya no era el cerámico. En caso de las culturas pre-incas o mayormente pre-incas, ¿no? En los años 90 al 2000 ya no era el cerámico, sino era el estudio de los yacimientos de basura que habían dejado los pueblos o culturas, ¿no? El estudio de los yacimientos de basura, que se le daba un enfoque más amplio que estudiar el cerámico. Claro que el estudio del cerámico era importante, pero el yacimiento de basura era mucho mayor, daba mayor amplitud. Entonces, el punto de partida del trabajo del historiador se basa fundamentalmente en que la crítica social, las convicciones difundidas, los materiales históricos, los hechos históricos, los valores sociales. Entonces la respuesta es ahí. La C. Muy Los bien, materiales los materiales históricos. Cuando hice referencia de los cerámicos y los yacimientos de basura. ¿Bien? Ahora, que el historiador construye los hechos significa que estudia hechos inverosímiles y los explica objetivamente, escoge